Bueno, vamos a continuar hablando en esta cápsula sobre los sujetos de la reparación y sobre los derechos y participación de la víctima en el proceso. Y seguimos diciendo sobre la Asamblea, o hablamos sobre la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que a través de la Resolución 4034 de noviembre de 1985, relativa a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y abuso del poder, consignó que las víctimas tienen derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño, y esto obliga a crear la instrumentación para hacerlo efectivo en la legislación nacional. En el caso de México, es cierto que antes de la reforma del 2008 ya se contemplaba el pago de la reparación del daño para las víctimas en materia penal, pero debido a que no estaba claramente diseñada la forma de hacer efectivo ese derecho, su vulneración era la constante. Incluso se llegó a recurrir supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo o a los códigos civiles para tratar de hacer efectivo su pago. No obstante, una de las premisas básicas para que una ley sea funcional es que cuente con los mecanismos que permitan su adecuada implementación y operatividad y evitar con esto las aplicaciones supletorias de otras leyes. Y ahora, otra de las resoluciones que ya establecían para México era la obligación de protección integral a las víctimas y fue la 60-140 diagonal 147 relativa a los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, por lo que se ha estudiado los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y en específico tratándose de derechos de las víctimas a la reparación del daño, no nacieron con las reformas del año 2008 y del 2011, sino que han existido por décadas siendo enunciados normativos que debido a la falta de instrumentos o mecanismos efectivos carecieron de una adecuada materialización. Pero centrándonos en los principios y directrices básicos mencionados en favor de la víctima dentro del sistema de justicia penal, incluyendo las normas sustantivas y adjetivas que lo regulan, exigen que al operar la reparación del daño se tomen en consideración cuando menos los siguientes lineamientos: procurar devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. También la restitución de sus derechos debe incluir su libertad, su identidad y el retorno a su vida familiar, a su domicilio, al trabajo, así como a recuperar sus bienes materiales y también su derecho a ser indemnizado, el cual debe ser proporcional al daño sufrido, para lo cual se debe evaluar el daño físico o mental, los daños materiales y la pérdida también de ingresos y de servicios médicos, psicológicos y sociales indispensables para lograr su rehabilitación y cualquier otro que permita que sea reparado en su totalidad los daños, como ya también lo hemos mencionado a lo largo de las cápsulas, y la instrumentación para hacer efectiva la reparación del daño de la víctima no es mínima. Al contrario, requiere una adecuada planeación estatal o institucional, y en este sentido, el Estado mexicano no solo ha realizado en lo concerniente a nivel legislativo, sino también operativo para así poder dar cumplimiento a las garantías contempladas. Ahora, el diseño de la Ley General de Víctimas es quizá una de las concreciones materializadas de las políticas públicas aplicables a la materia, en donde se refleja el reto que tienen las autoridades respecto a la protección de las víctimas en los diferentes niveles de gobierno, así como los operadores jurídicos para hacerla efectiva. No obstante, también reconoce el compromiso asumido por México en el plano internacional para garantizar los derechos humanos y crear así los mecanismos necesarios para su protección. Considerar que la sola instrumentación normativa de los principios contenidos en favor de los derechos de las víctimas para su protección es suficiente y sería irreal, pero sí representa un claro avance, y el ideal es que pudieran erradicarse las conductas que vulneren o lesionen bienes jurídicos propios o ajenos, así como las violaciones a los derechos humanos, y que utilizar el derecho penal para tratar de protegerlos fuese la última ratio de los estados y rara vez aplicable y no.
como hasta ahora, una constante justificada en la realidad materializada en violaciones a los derechos de las víctimas y la poca efectividad del Estado de obtener la satisfacción, la reparación correspondiente. Un factor también preponderante en el aumento de violaciones a los derechos humanos de las personas es la creciente inseguridad en el país, que ha traído como consecuencia un aumento de las víctimas de hechos delictivos en los últimos años. Se reporta un crecimiento exponencial en los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública de 2017, cuyo objetivo es reflejar estadísticamente el fenómeno de la victimización delictiva existente en el país, estimó que 24,2 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito en el año 2016. Y este dato contrasta con las cifras negras de los delitos que no fueron denunciados o por los cuales no se integró una carpeta de investigación estimada en el 93,6%. Esto quiere decir que los hechos delictivos que acontecen, 90% son denunciados de las víctimas o bien, en caso de serlo, no continúan su tramitación. Por lo tanto, se considera que existe un alto índice de impunidad por delitos no denunciados o no judicializados, y lo que sí se analiza en relación con el derecho de la víctima a que se repare el daño ocasionado por la comisión de un hecho delictivo contemplado en materia penal, es que éste solo podrá ser garantizado con base en los ordenamientos que regulan la materia, si son judicializados y se emite una sentencia condenatoria. Lo anterior se da en atención al principio de legalidad que impera en derecho penal y que tiene su fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política del país, y por lo tanto la víctima de un hecho de naturaleza delictiva debe presentar su denuncia o querella y ser parte en el desarrollo del proceso penal para asegurar que al dictar sentencia sean garantizados sus derechos y se condene a la reparación del daño conforme a las circunstancias particulares del caso concreto, aun cuando la obligación de reparar los daños fue analizado en la esfera de la competencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en el sentido de que el Estado puede llegar a vulnerar o lesionarlos si incumple con el diseño de mecanismos que verdaderamente garanticen que a las personas se les protejan sus derechos, tal y como se establecen en los instrumentos internacionales. Esto no exime que los particulares también puedan ser condenados en materia penal, ya que se les obligue a reparar los daños ocasionados por la comisión de hechos delictivos. Por lo tanto, las obligaciones de reparar los daños pueden recaer en el Estado, en personas físicas o en personas jurídicas, según sea el caso. Cuando se ha transgredido el derecho humano de las personas y sus bienes jurídicos han sido lesionados o puesto en peligro, ya sea por el Estado o por los particulares, el Estado está obligado a velar por la reparación integral del daño. En contraste con las cifras aportadas por el INEGI, este no es un derecho que se esté cumpliendo a cabalidad. Los procesos penales por sí solos no pueden resolver estas violaciones, ni garantizar que las cosas se restituyan al estado en que se encontraban. Su función es determinar si se ha cometido dicho hecho ilícito, si el sujeto activo fue quien lo cometió o participó en este, y en caso de que así sea, castigarlo aplicando las sanciones penales correspondientes e imponiendo la reparación del daño como parte de las penas a las que se ha sentenciado el sujeto que delinquió. Lo que sí podemos mencionar es que sí se ha seguido trabajando en la construcción de marcos normativos e institucionales que brinden protección a las víctimas de delitos, atendiendo a los parámetros que deben salvaguardarse para reparar el daño causado por dicha conducta. Que también el reto, no obstante, está en obtener esa reparación integral e incluso en disminuir las violaciones de derechos humanos. La construcción de leyes especializadas en materia penal para atender delitos transnacionales o delitos conocidos graves ha sido otro de los mecanismos empleados por México, y aunque su función no es de prevención especial, dirigida al sujeto que delinque, sí podemos considerarla una forma de prevención en lo general, otorgada a toda la sociedad. Dentro de estas leyes especiales podemos enunciar el secuestro, la trata de personas, la delincuencia organizada y dentro de los delitos graves, el homicidio, la violación y aquellos cometidos con medios violentos como armas de fuego o explosivos o los que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad.
Todos estos delitos generan víctimas también especiales y para los cuales se contemplan en estas leyes formas especiales de reparación. Sin embargo, hasta la fecha, esta no se ha cumplido íntegramente, como es la pretensión nacional e internacional. Hasta aquí concluimos esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula hablando sobre medidas de reparación económicas.